bendiciones pueblo de Dios, pueblo de Israel, espero que se encuentren bien, reciban la paz en este nuevo año 2022 y hoy he decidido, ¿verdad? Después de un proyecto en diciembre, del 9 al 23 de diciembre, en donde estuvimos 15 días en vigilia, preparándonos para el Adviento a través de mi Facebook personal, así que puedes buscarlo para que te llenes del Espíritu Santo y puedas entender de manera diferente, ¿verdad? El Adviento, que este grupo de personas que nos reunimos de 10 a 11 de la noche para orar, reflexionar y adorar. Ciertamente este año es un año poderoso. El año pasado, ¿verdad? Fue un año de cosecha en donde el Señor, ¿verdad? Estuvo podando a su pueblo y sabemos que la poda es un proceso que es continuo, que eso nunca se acaba. Sin embargo, este año el Señor nos dejaba saber a muchas de las personas que es un año profético, pero es un año también que el Señor nos ha estado pidiendo mucha adoración, mucha reflexión en su palabra. ¿Por qué? Porque la adoración abre las puertas del cielo, ¿verdad? Es la llavecita para que el Señor derrame mucha bendición sobre su pueblo. Ciertamente nosotros como pueblo a nivel mundial estamos viviendo tiempos difíciles y esto no nos debe extrañar porque es un tiempo que ya estaba contemplado dentro de la palabra. Claro está, nosotros no sabemos cuándo va a llegar el tiempo final, pero sí sabemos que según vaya corriendo el cronos, ¿verdad? Que no es el kairos de Dios, el cronos de nosotros es muy distinto al tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto, pero el Señor siempre ha estado haciéndonos un llamado de que estar alertas, ¿verdad? Que estemos alertas, vigilantes, centinelas, que actuemos como centinelas en medio de nuestro pueblo que está tan necesitado. Que estemos vigilantes, alertas y orantes, que constantemente no dejemos de orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el Señor nos deja saber a nosotros que eso es lo que nos va a mantener fuertes en tiempos difíciles. Y ciertamente estamos pasando un tiempo difícil, básicamente, ¿verdad? Que se ha ido recrudeciendo desde el 2019. Así que 2022 no va a ser la excepción, lo estamos viendo en las redes sociales, en los medios noticiosos. Pero el Señor le ha estado alertando a su pueblo de que estemos listos, de que estemos preparados, que llenemos nuestras lámparas de aceite para que tengamos, ¿verdad? Ese combustible necesario para este tiempo difícil, que tengamos ese discernimiento y que el mundo que está afuera en un caos no confunda a ti y a mí como hijos de Dios. Así que hoy he decidido tomar un tiempo, ¿verdad? Para volver a presentar y a seguir llevando palabra de vida, palabra para reforzarte, para darte sostén, sobre todo en este tiempo. Y voy a estar compartiendo una palabra que se encuentra, es la misma palabra, pero está en evangelios distintos. Ustedes saben que los apóstoles pues escribían cada uno desde su perspectiva los eventos que habían ocurrido en la presencia del Señor. Así que vamos a reflexionar, pero específicamente en una frase, aunque voy a hacer la lectura completa. Está en Marcos 14, 32 al 37. Y esta misma historia se encuentra también en Lucas 22, 39 al 43. A mí me gusta particularmente mucho la versión que nos da el evangelista Lucas, porque es un poquito más descriptivo hacia donde yo te quiero llevar a reflexionar en este tiempo. Así que antes de comenzar con la lectura de la palabra, le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente, ¿verdad? Que selle con su sangre bendita y preciosa todas las plataformas por las cuales vaya a pasar esta prédica y que ponga carbón encendido en mi boca y que no sea Marta, sino el Espíritu Santo fluyendo y llevándote el mensaje, la palabra que tú necesitas para hoy en este tiempo. Y ciertamente estoy bien convencida de que va a ser una palabra edificante porque he estado retumbando entre todas las prédicas que tengo ya escritas durante todo este tiempo mientras trabajaba el otro proyecto, que fue un proyecto maravilloso.
tengo 6 a 7 prédicas escritas y todavía no había encontrado como que el momento perfecto para sentarme a grabar y subirla nuevamente a la plataforma. Así que sea de unción, que sea de bendición, que sea de dirección, y te pido de favor que compartas tan pronto recibas esta prédica. En el momento en que tú la recibas, que la compartas, porque es inimaginable cómo el Señor va trabajando y a los lugares que llega a través de esta plataforma, y cómo edifica y sirve para levantar muchas personas que quizás en ese momento lo estaban necesitando. Ni siquiera yo tengo la más mínima idea muchas veces hacia dónde llega ni quién necesita la palabra, pero papá sí. Él sabe. Y muchas veces le he cuestionado por qué me pones a hacer este trabajo, a grabar estas prédicas. Y es que Él se manifiesta de manera poderosa en tantas y tantas personas que a veces yo ni las conozco. Y para mí es motivo de gracia y de alegría saber que el Señor está trabajando en muchas personas y que llega en el tiempo perfecto. Así que comparte esta bendición y suscríbete a mi canal para que puedas entonces disfrutar de otras palabras de vida a través de los videos que he ido grabando durante un tiempo. Así que le pedimos en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que selle esta palabra, que selle mi boca y que ponga fuego en mi corazón para llevarte esa luz que tú necesitas hoy. Así que voy a darle lectura a la palabra y me voy a circunscribir en el Evangelio de Lucas. Pero realmente la frase que retumbaba en mi corazón y de la cual tomé para hacer estas palabras de vida es la frase que dice: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero si no, que se haga tu voluntad. Y repito: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero si no, que se haga tu voluntad. Y es una frase tan profunda que pronuncia Jesús en el huerto de Getsemaní, en el momento en donde Él estaba agonizando, ¿verdad? Y es una palabra que caló tan fuerte, porque muchas veces nosotros pasamos situaciones como seres humanos, situaciones difíciles, y no encontramos qué hacer. Y a través de este evangelio, que también se encuentra en Marcos 14, está en Lucas, Jesús nos muestra que en nuestra humanidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pasar, como dice la oración a María Santísima, este valle de lágrimas, ¿verdad? Así que voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Lucas 22, 39 al 43. Le voy a dar una lecturita rápido. Oración y agonía de Jesús en el huerto, ¿verdad?, en Getsemaní. Dice en el versículo 39: salió y como de costumbre fue al monte de los olivos. Lo siguieron también los discípulos. Cuando llegó al lugar les dijo: orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. ¿Okay? Y entrando en agonía, oraba con más intensidad. Y sobrevino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando se levantó de la oración y llegó hasta los discípulos, los encontró adormilados por la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. Así que esto es palabra de Dios. En el Evangelio de Marcos, y aquí continúa hasta el versículo 46, no me detuve en el 43. En el Evangelio de Marcos, voy a ir un momentito al Evangelio de Marcos 14, 32 al 37. Quiero entrar aquí porque cada uno de los evangelistas tiene detalles que en esencia son lo mismo, pero que quiero entrar de lleno para que tú reflexiones y puedas entender qué estamos haciendo nosotros y qué debemos hacer nosotros, no solo como servidores, sino como hijos de Dios. En Marcos 14, 32 dice lo siguiente: llegan a un lugar llamado Getsemaní.
Lucas dice, ¿verdad? Olivos, es el mismo lugar. Y les dice a sus discípulos, le da una orden, según el Evangelio de Marcos: sentaos aquí mientras hago oración. Así que él se iba de camino con los apóstoles, los manda a sentarse, pero en el Evangelio de Marcos hay algo que no está en el de Lucas, que dice: y se llevó con él a Pedro, Santiago y Juan. Se llevó 3, así que dejó los otros sentaditos en un área y se llevó estos 3 discípulos. Y vamos a ver ya mismito qué te voy a señalar sobre estos 3 discípulos que a lo mejor te toca a ti de manera profunda, ¿verdad? Entonces dice ahí que comenzó a afligirse, estamos hablando de Jesús, y a sentir angustia. Ahí vemos la humanidad de Jesús. Y dice: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Así que mandó a Pedro, a Santiago y a Juan a quedarse específicamente en otra área en lo que él iba a orar. Así que dice, se adelantó un poco, se postró en tierra y rogaba que de ser posible se alejase de él aquella hora, ¿verdad? Ahí está la frase que la menciona en Lucas: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, sino que se haga tu voluntad. Aquí nos dice: Abba Padre, todo te es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es lo mismo, lo único que parafraseado de una manera muy distinta, y voy a utilizar ambos textos porque, por ejemplo, esta frase que dice aquí, Abba Padre, quiero entrar en ella también. Dice: vuelve y los encuentra dormidos y le dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has sido capaz de velar una hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Cuando vuelve por tercera vez, así que Jesús piró 3 veces, según el Evangelio de Marcos. Lucas es un poquito menos específico en ese sentido. Les dice: ¿aún podéis dormir y descansar? Les pregunta. Se acabó, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. Y esto es palabra de vida, palabra de Dios. Así que voy a entrar utilizando ambos textos porque hay unas frases que me encantan y hay un tiempo específico que también me gusta y quiero que lo contemples precisamente por los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Se cree que el huerto de Getsemaní, Jesús estuvo básicamente Jueves Santo, estuvo muchas horas en este momento, ¿verdad? En esta agonía del huerto. Sabemos que esto es previo a ser entregado por Judas y que fue posterior, después de haber hecho la institución de la Eucaristía. ¿Okay? Así que hay una serie de sucesos cronológicos que pues, quiero que los tengas contemplados. Primero que nada, verás: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero si no es tu voluntad, ¿verdad? Pero si es tu voluntad. Vemos un sometimiento, ¿verdad? Una de las cosas que quiero que pienses en términos de esta palabra, que nos menciona en Marcos, y es que él andaba con los discípulos. Entonces, esos discípulos, asumo yo que son los 12, andaban con él y él los mandó a sentarse y le dice: siéntense aquí mientras hago oración. O sea que Jesús iba ¿a qué? A orar. Entonces, hay un mandato. Y a mí me encanta porque Jesús tiene unos mandatos tan contundentes a través de la palabra y nosotros somos igual o peor que los apóstoles. Nosotros somos igual o peor que ese pueblo que caminó con él. Y a veces yo me pregunto, ¿cuándo estamos dispuestos nosotros a ser obedientes y seguir instrucciones de esos mandatos que Jesús nos ha dejado, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Así que ese mandato a sus apóstoles
sentados aquí mientras hago oración, me deja entender que siempre va a haber un pueblo específico, un pueblo llamado, un pueblo escogido, en donde su trabajo va a ser que orar, porque uno de los mandatos era que se quedaran ahí orando mientras él se apartaba para orar. Pero dice que se llevó a 3 de los apóstoles. Vamos a hablar de eso ahora, ¿verdad? Así que siempre va a haber ese mandato, quédense aquí mientras yo voy a orar, quédense aquí orando mientras yo voy a orar. Es el pueblo de Dios, el pueblo en general. Tenemos que estar a la espera, pero mientras estamos en la espera y Dios está haciendo su trabajo, nuestro trabajo es orar, permanecer quietos y orar. Básicamente nos convertimos automáticamente en intercesores. Eso es lo que me hace ver el Señor con esta porción de esta lectura que les he compartido, ¿verdad? Entonces, ¿cuán obediente tú estás siendo? Quizás tú sientes que hoy, al día de hoy, tú no tienes un llamado, pero ya tienes un llamado ahí contundente, sin entrar en mencionar en un mandato que son las últimas palabras básicamente que dice María en la palabra: hagan lo que Él les diga. Un mandato totalmente contundente diciéndonos: hagan lo que su Salvador les está pidiendo, sean obedientes. Entonces aquí en este momento dice que se sienten, oren mientras yo hago oración. El Padre hace, Jesús hace oración. ¿Cuántas veces nosotros aún decimos: no, yo no sé para qué Dios me quiere, yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé para qué Dios me necesita o para qué trabajo Dios me quiere? Pero entonces no estamos sentados orando a la espera. Y esto es un mandato ciertamente bien enfático al pueblo de Dios. Mientras tú no sabes lo que vas a hacer, porque yo sé lo que yo estoy haciendo. Jesús dice: mientras yo oro, yo sé, Jesús sabe lo que está haciendo. Pero si tú no sabes lo que está pasando, pero ya tienes conocimiento, porque sabemos que los apóstoles tenían conocimiento, y nosotros como pueblo, como laicos, nosotros sabemos. Tenemos el conocimiento, pero si tú no sabes específicamente qué tú tienes que hacer o qué trabajo en específico, como le pasó a estos apóstoles, siéntate, está a la espera, ora, estén alertas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros obedecemos ese mandato? Lo menos que hacemos muchas veces es orar. Mientras están ocurriendo las situaciones, están ocurriendo las circunstancias, nosotros estamos desesperados, sin rumbo, quizás enojados, quizás sin paz, y el Señor nos dice: siéntense ahí y oren, esperen. La parte más difícil de un ser humano: esperar, la paciencia de esperar, o la paciencia de ser un intercesor, que tú no sabes qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Y es que todos somos intercesores, porque ¿qué madre no ora por sus hijos? ¿Qué padre no ora por su hijo? ¿Qué esposo no ora por su esposa? ¿O qué familia no ora por su familia, por sus allegados? ¿Verdad? Yo soy una persona, por ejemplo, que hasta oro por mis estudiantes, los que fueron, los que son y los que van a llegar. Y es que hay que orar en todo tiempo. Así que el intercesor, el llamado que Jesús nos hace es que si tú no sabes dónde estás parado, tú no sabes hacia dónde vas, o tú no sabes cuál es tu llamado, siéntate, ora. Quizás tendrás que pasar muchas horas orando, a veces esperar sin saber por qué o por quién. Esos apóstoles no sabían qué era lo que Jesús iba a pasar en ese momento. Básicamente Él sí los había preparado, pero ellos no entendieron. Como muchos de nosotros aquí en este paso de esta vida, nosotros no entendemos. Las cosas de Dios nosotros no las entendemos, pero tenemos que ser obedientes para ver los frutos. Quizás esperar para revelación, pero esperar con firmeza mientras estamos en oración. Y ese mandato de quédense aquí, pero fíjese que se llevó 3. Usted va a decir: los preferidos, ¿verdad? Yo no diría ciertamente los preferidos, ¿verdad? Porque si vamos a ver en la palabra que pues el Señor no tenía, dice que Juan era su discípulo amado, pero sabemos que es que Juan llegó bien jovencito a
las manos de Jesús y le dio la oportunidad primero de pasar más tiempo, de ser más cercano a Jesús y de aprender quizás más por haber estado tan cerca y haber tenido más tiempo. Vemos que los otros apóstoles no eran tan jóvenes como Juan, ¿verdad? Así que se lleva a los 12, pero saca a Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Así que fíjese que todos son llamados, pero hay 3 que son escogidos para llevárselos a tener un poco más de intimidad, como lo había hecho previamente en una de las lecturas, que no recuerdo ahora la lectura, en donde ocurre la transfiguración. Básicamente, Santiago, Pedro y Juan fueron testigos de la Shekinah, de la presencia del cielo en la tierra, en la transfiguración de Jesús. Tuvieron ese privilegio adicional, ¿verdad? Pues en este caso Jesús dejó a aquellos, pero se llevó a estos 3. Así que Jesús no hace un escogido simplemente por preferencia, sino porque había un llamado quizás más preciso, más especial. Muchas veces eso es lo que nosotros vemos a través de nuestra vida. Si tú estás en un ministerio, tú estás en una iglesia, el pueblo todo es llamado. ¿Y qué nos invita el Señor? A permanecer vigilantes, orantes, estar preparados. Pero hay ciertos miembros, como pasó aquí con los apóstoles, que tienen un llamado más fuerte, que están definidos, que saben lo que tienen que hacer o que están siendo preparados para una posición de dirección, una posición de liderazgo, y el Señor se ocupa personalmente de prepararlos. Y esto es lo que pasa con Pedro, Santiago y Juan. Pedro sabemos a través de las Escrituras que necesita ser un testigo cercano por su misión. En el primer encuentro de Jesús con Pedro, Jesús le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra se edificará mi iglesia. Se instituye, ¿verdad? Le da la profecía y le da el llamado a Pedro. Por lo tanto, por esa misión específica, por ese llamado contundente que le fue revelado a Pedro, tenía que estar cercano para estar en preparación. Así que su papel de líder, Jesús mismo lo fue desarrollando, lo fue trabajando, y sabemos todas las virtudes, pero también sabemos más que nada los defectos que podía tener Pedro como ser humano para llevar la carga de ser ese primer papa, ¿verdad? De ser el primero, el líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que a través de esta preparación hay algo muy importante que Jesús quiere trabajar, y sabemos que es la personalidad de Pedro, ese ímpetu, esa sobreexaltación, ese protagonismo de Pedro inicial. Señor Jesús lo va a ir transformando en un testigo estable, con mucha información, pero al mismo tiempo carismático, para que pudiera como miembro, como líder de la iglesia, como primer papa, dirigir no solo a los apóstoles, sino a la iglesia que iba a ser fundada por el mismo Cristo Jesús. Así que había una razón. En el caso de Santiago y Juan, que eran hermanos, también vamos a ver que le decían los hermanos del trueno, ¿verdad? Los hijos del trueno, y era por lo mismo, porque eran bien impulsivos, tenían unos temperamentos que posiblemente, dicen las escrituras, que provocaban momentos embarazosos, momentos difíciles en la presencia del Señor al mismo Jesús, incluyendo, ¿verdad?, la mamá de estos 2 apóstoles. Vamos a ver que a través de esta formación cercana en Jesús, que Jesús quería provocar llevándoselo a ciertos eventos en particulares, logra, ¿verdad?, que estos hermanos, específicamente Juan, doblegaran ese temperamento impulsivo para poder llevar la misión del Señor. Así que vemos ese escogido, pero también vemos esa preparación personal que Dios tiene con estos apóstoles. Y así mismo es eso con nosotros. El pueblo es llamado, pero a veces tiene un llamado tan y tan personal. Cuando nosotros tenemos ese corazón lleno de gracia y estamos a la escucha, quizás todos somos llamados y todos somos escogidos, pero
cuando tú estás afinado a la voz de Dios, cuando tú estás afinado a la presencia del Señor, te hace atractivo y distinto para poder entonces levantarte en un llamado poderoso y servirle al Señor. Por eso es que el Señor nos invita a estar alertas, orantes, vigilantes, que seamos centinelas, que al mismo tiempo estemos con esa paciencia de la espera en oración e intercesión para que el Señor nos revele. Cuando estamos en esa posición de estar a la escucha, recibimos ese llamado contundente. Y no solo eso, fíjese que hay un refrán que dice ahí: Dios no busca a los capacitados, sino que te capacita. Y lo estamos viendo aquí en la palabra. Así que si Dios tiene un llamado para ti en este tiempo, que yo sé que sí, Dios tiene un llamado para ti en este tiempo, simplemente siéntate y afina ese oído, porque Dios se va a tomar el tiempo para darte su atención personal e irte fortaleciendo para ese llamado que tú tienes que hacer. Sabemos que esa preparación no es color de rosa, porque aquellos que tenemos un llamado claro y contundente para posiciones de liderazgo, una posición de profeta, de danzor, de intercesor, ¿verdad?, de ministro de la Eucaristía, de sacerdote, todo ser humano, al igual que Jesús, que lo vemos aquí en esta escritura, tenemos que pasar unos procesos duros, unos procesos difíciles, ¿verdad? Porque como le dice el Señor a Jeremías, te haré fuerte como una roca, porque al pueblo donde te voy a mandar es un pueblo terco, es un pueblo obstinado, así que te voy a hacer tan fuerte como una roca. Entonces, ¿usted cree que estamos viviendo un tiempo diferente? No. Tenemos un pueblo obstinado, todavía tenemos gente incrédula, todavía tenemos gente ciega, todavía tenemos gente falta de luz, de discernimiento dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y estoy hablando incluso de personas consagradas que han perdido el norte de la palabra, han perdido la esencia de la palabra, y estamos viendo actos atroces de los consagrados que van en contra de la palabra del Señor, ¿verdad? Y esos llamados son llamados poderosos, pero son llamados en donde tenemos que estar alertas y vigilantes, porque el demonio está como león rugiente esperando, ¿verdad?, para tumbarte. Imagínese usted, si nos tumba un sacerdote, si un consagrado es confundido, ¿cuántas almas se van a perder? Miles, quizás millones. Por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales un servidor, un consagrado, una consagrada, un líder es bien atacado, sobre todo aquí, ¿verdad? Sobre todo por la presión social, las manifestaciones que se están dando en nuestro ambiente, que están en la palabra, en donde ya vemos que lo que es correcto es malo. Y lo que es malo, eso es lo que está bien. Y la palabra lo dice, la palabra lo certifica. Entonces, Santiago y Juan dice que fueron seguidores de Juan el Bautista. Por lo tanto, implica que eran unos corazones que estaban atentos a la llegada del Mesías. Y esto es bien importante, que estaban a la espera de la llegada de ese Mesías. Y esto nos hace un llamado a nosotros, que nosotros como criaturas, como hijos de Dios, como hijos de la luz, como hijos creados para la santidad, nuestros corazones están hechos para vivir en el cielo, pero estamos viviendo un momento de transición. Por lo tanto, en esa transición tenemos que estar, ¿qué?, como estos apóstoles, atentos a la espera del Mesías, porque sabemos que la palabra dice que Él va a regresar. Entonces te pregunto, ¿cuán atento está tu corazón para ese llamado? ¿Cuán atenta está tu mente ante la llegada del Mesías, verdad? Dice que Santiago no escribió nada porque fue el primer mártir, apóstol en morir. Eso se narra en Hechos 12, ¿verdad? En donde Herodes Agripa lo mandó a matar. Y según la Biblia, la palabra, dice que la persona custodia, el carcelero o el guardia que estaba a cargo de velar a Santiago, se dejó decapitar también, porque terminó siendo que creyente de Santiago. Que aunque Santiago fue el primer mártir, apóstol, vemos que logró su cometido,
¿verdad? Porque estuvo preso y logró la conversión de muchas personas, aunque en la palabra no hay nada escrito, pero es precisamente por su muerte, ¿verdad? Temprana. Entonces vemos que Juan, sabemos la misión de Juan, ¿verdad? Le tocó cuidar a María, le tocó estar al pie de la cruz, mantenerse firme cuando todos los demás desaparecieron. Le tocó quedarse con María, cuidar a María hasta el último tiempo. Y le quedó el recibir todas las profecías del Apocalipsis y escribirlas para que estuvieran en la palabra. Así que él fue al primero que le fue revelado, ¿verdad? Lo que son en los últimos tiempos. Así que Juan ciertamente tenía un llamado bastante poderoso y contundente. Y además tuvo más tiempo, por ser el más joven, como ya les dije, pues tuvo más tiempo de estar más cercano a Jesús. Por lo tanto, recibió mayor intimidad, mayor dedicación de Jesús en su educación para ese llamado que le correspondía. Y yo te pregunto, ¿verdad? ¿Con cuál de esos tres apóstoles que Jesús llamó aparte en diferentes circunstancias, pero hablando de ahora del huerto de Getsemaní, con cuál tú te puedes identificar? ¿Cómo está tu corazón para recibir ese llamado y esa dedicación de ser abierto a que Jesús te vaya capacitando para esa posición de líder que Él quiere darte, para que tú vayas subiendo de niveles? Por eso es que dice que las pruebas nos hacen fuertes. Claro que sí, nos hacen fuertes y nos dan las herramientas para trabajar los procesos de la vida, y no solamente eso, para ser testigos y comenzar a levantar otras personas y que puedan llegar a los pies del Señor, porque el testimonio es para eso. El testimonio no es para yo crecer, no es para yo engrandecerme, es para yo tener el conocimiento, para yo tener la prueba, el discernimiento, para que el que está allá afuera vea lo que Cristo hizo en mí y lo que puede hacer en Él, y decirles: Dios te está esperando con los brazos abiertos. Así que, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero si no es tu voluntad. Y qué difícil cuando estamos pasando los procesos difíciles, que nos quejamos tanto. Y yo estoy 100% segura, porque he pasado tantos y tantos procesos difíciles, que en medio de ellos he sentido ese cáliz, ese bálsamo que baja del cielo y me dice: Marta, quieta, permanece en el arca, quédate quieta. ¿Cómo puedo sentir ese cáliz bajar en mis procesos difíciles? Estando en oración y a la escucha, aunque yo no tenga nada que decir, pero estar alerta en adoración y en oración me hace sensible, me hace tener el corazón sensible para sentir la presencia del Espíritu Santo, dándome paz y guiándome en ese caminar, ¿verdad? Así que Jesús dedica tiempo a esos escogidos para sus enseñanzas, para enseñanzas especiales, al igual que lo hace con nosotros, y tienes que creerlo por fe, porque yo aquí no estoy porque yo me fui a estudiar, sino porque he estado abierta al Espíritu Santo y le he permitido al Señor que me revele en su palabra un mensaje poderoso para aquellos que necesitan escuchar su voz. Y hoy estoy aquí sentada hablándote, dándote palabra de vida, y tú estás llamado a lo mismo. Simplemente tenemos que estar como esos apóstoles, a la espera, con el corazón preparado, a hacer silencio. Porque muchas veces yo le he preguntado tantas y tantas cosas al Señor y en el momento no tengo respuesta. Más adelante sí, hay cosas que el Señor nunca me las contesta. Pues entonces sigo que en oración y conforme a la voluntad de Él sobre mí. Eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Perdón. Nosotros decimos: sí, que se haga la voluntad de Dios, pero cuando no ocurre lo que nosotros esperamos, por más fe que tengamos, cuando no ocurre lo que nosotros queremos, entonces nos enojamos con Dios, retumbamos, renegamos, nos apartamos.
Y ahí es donde verdaderamente nos damos el testimonio de que sí nos sometemos a la voluntad de Dios. Así que, Padre, si quieres apartar de mí este cáliz, pero si no es tu voluntad, como quien dice, yo me someto, ¿verdad? Estos hermanos es interesante porque dice que ellos eran temperamentales e impulsivos, y vemos que la mamá de estos dos apóstoles también es así como que bien impulsiva, ¿verdad? Y dice la palabra que se llamaba Salomé. Cuando esta madre le pide a Jesús, cuando tú estés reinando, acomoda a mis hijos, uno a la derecha, ¿verdad? Y uno a la izquierda, que le dé un lugar al lado de él. Y ahí es donde Jesús nos deja ver cómo su pueblo, cómo aún sus escogidos no entendían qué tipo de reino él venía a establecer aquí, ¿verdad? Y Jesús le pregunta: ¿acaso pueden beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Eso se encuentra en Mateo 20:21. Y ellos, bien impulsivos, hablando de Santiago y de Juan, dijeron: sí, nosotros podemos. Ellos no tenían ni la menor idea de qué tipo de reino el Señor estaba presentándole a estos apóstoles, mucho menos aún el Señor explicándoles en intimidad que el Hijo del Cordero iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, que tenía que padecer. Ellos nunca lo entendieron. Entonces vemos cómo contestan de esa manera impulsiva, y que yo pensaba, yo decía, wow, muchas veces el Señor nos presenta unos llamados o escuchamos algo de la palabra y nosotros ventilamos sin pensar, sin analizar, quizás sin estar en gracia o sin desconocer o sin conocer qué es realmente lo que Dios nos está ofreciendo. Y les doy un ejemplo. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, cuando empezó la pandemia, yo soñaba, pero empecé a experimentar unos eventos en donde yo me levantaba a orar y en lugar de estar dormida, yo estaba como en un letargo, ¿verdad? Ni despierta ni dormida. Y empecé a recibir imágenes que pues obviamente yo no entendía. Y muchas veces yo le decía al Señor: ¿qué tú me quieres? Siempre le pido: ¿qué tú me quieres decir con estas imágenes que yo estoy viendo? Porque yo estaba clara que no estaba soñando, que estaba viendo esas imágenes con mis ojos cerrados, y yo no podía comprender cuál era el mensaje. De hecho, todavía hay cosas de esas imágenes que tengo registradas. Yo tengo mi libretita y hay cosas que yo no las puedo entender, y que ha pasado el tiempo y poco a poco las he ido entendiendo, pero no completa. Entonces, específicamente, yo siempre recuerdo una palabra que me impactó cuando el Señor me dice Marta, porque Él suele llamarme por mi nombre. Y me dice: Marta, el verbo es importante. Y creo que lo he mencionado en otra de las prédicas. Yo decía, el verbo, yo me levanté como que el verbo es importante. Y yo decía, en mi humanidad, ok, el verbo es acción. Es una acción. La palabra verbo refleja una acción. Ahí me quedé. Y yo, wow. Entonces, en ese primer instante, porque no entendía, yo decía, ¿se referirá el Señor? Y el verbo se hizo carne, y me fui a la palabra. Y yo sentía que no era eso. Y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Ok, el verbo es importante. Meses después, me quedé con eso, meses después, vuelve el Señor a repetirme: Marta, el verbo es importante y el verbo es acción. Y yo, ajá, ok, es acción. Y comencé a escuchar: amar, predicar, orar, testificar, caminar, alabar. Y empecé a mencionar dentro de lo que iba pasando por mi mente muchos verbos que tenían que ver con accionar, hacer acción con la palabra de Dios. O sea, Dios en aquel momento, yo no lo entendí, me estaba pidiendo que hay que accionar. Y es una de las cosas que yo estoy haciendo énfasis en muchas de las cosas que escribo en el Facebook. Es tiempo ya de accionar. No es tiempo de estar sentados en una banca recibiendo. Tú
que me escuchas, tú has estado recibiendo, tú conoces la palabra. Es tiempo ya de empezar a dar fruto. Este es un año crucial para los hijos de Dios. Voy a hacer una recapitulación. 2019 siempre dije que era un tiempo de poda, un tiempo en donde el Señor estuvo quitando toda distracción para los hijos llamados del Señor, para su pueblo. Quitó distracciones, quitó trabajo, quitó salud, quitó economía, quitó alimentos, quitó familiares. ¿Qué no nos quitó el Señor en aquel momento cuando explotó el COVID-19? Nos quitó la integración social, se cerraron las iglesias, nos quitó la comunión básicamente, nos quitó los sagrarios, nos quitó los sacerdotes, básicamente nos dejó completamente aislados. ¿Por qué? Porque era tiempo de una reforma dentro de la iglesia, era tiempo de una reforma en el corazón del hombre. Estamos tan presionados y tan acelerados en el estilo de vida que el Señor decidió hacer una pausa a nivel mundial para que empezáramos nuevamente a explorar las cosas sencillas, porque Dios es un Dios de sencillez, es un Dios que se manifiesta en la humildad y en la sencillez, y nosotros hemos perdido eso con el estilo de vida, sencillez y humildad en el corazón. No estoy hablando de cosas materiales. Perdimos la espiritualidad, el norte, la esencia. Nos olvidamos de quién es primero, quién debe ser primero en nuestras vidas. Así que colapsó el mundo en el 2019 y yo lo considero un tiempo de preparación, un tiempo de poda, quitando para obtener mejores frutos de su pueblo, de sus ungidos, de su llamado. ¿Qué empezamos entonces a valorar? Que no sé en qué proceso tú estás en este momento, pero yo veo a la humanidad al garete y eso me preocupa. Preocupados por la salud física y descartamos la salud espiritual. Por ahí hay un carnet que yo publiqué en mi Facebook personal, y el ID del cielo, que es el ID real. ¿Cuáles son los requisitos de esa vacuna para entrar al cielo? Estar en gracia, convertirnos, estar en gracia y seguir sus preceptos. 3 cosas, 3 dosis, mírelo, 3 dosis para entrar al cielo. Imagínese usted que en lugar de usted entrar a un restaurante y a usted no lo dejan entrar porque usted no tiene las 3 vacunas o porque usted no está vacunado, pero usted lo dejaron entrar, supongamos que usted tiene las 3 dosis, pues usted lo dejaron entrar, chévere, gloria a Dios. Y usted está celebrando porque pudo entrar al restaurante, pudo entrar al cine, pudo entrar, qué sé yo, al supermercado, o pudo hacer una compra, qué sé yo, en algún establecimiento. No le impidieron la entrada, simplemente porque usted tenía las 3 dosis o 2 dosis de la vacuna. Y la gente celebra eso, chévere, pues pueden salir del país, viajar, hay países que los tienen restringidos. Eso es bueno, porque la salud física, ¿verdad?, hay que cuidarla. Pero ¿qué hay si hoy tuviéramos que hacer la fila, ¿verdad?, categóricamente hablando así, bien diplomática, que estuviese la fila para entrar al cielo, y San Pedro, estamos ahí en la fila y San Pedro está con su listita ahí en el checkmark, ¿verdad? Y dice, Marta Milagros Cueva, que usted, de los requisitos que tiene aquí para entrar, ¿cuáles usted tiene? Lo primero es que si no estoy en gracia, San Pedro me va a decir, aquí no está en la lista. Y si estoy en la lista me dice, mira, aquí me dice, mamita, que tú estás en pecado mortal. Así que mira, vas para abajo, coge el ascensor que te van a llevar para allá abajo, te van a jalar por las patas, ¿verdad?, por decirlo así. Entonces, pensamos que esta transición es eterna, y realmente esto no es eterno. Lo que es eterno es lo que nos espera allá arriba. ¿Cuántos estamos trabajando para tener ese corazón agradable al Señor, para haber hecho lo que el Señor nos ha mandado a hacer durante este tiempo aquí, como dice la palabra, en este valle de lágrimas, ¿verdad? Estamos verdaderamente preparados, como Jesús le dijo a Salomé, la mamá de Santiago y Juan. ¿Acaso tú puedes beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Yo quiero que tú te hagas esa pregunta en el día de hoy.
Yo quiero que tú te hagas esa pregunta en el día de hoy, porque esto es determinante para tu salvación. No es determinante para tú tener vida aquí, para tú tener salud, porque yo puedo tener un cáncer, puedo tener, vamos a ponerlo el COVID, con complicaciones, cualquier tipo de enfermedad. Y no me va a garantizar que yo entre o que yo esté en esa lista que San Pedro tiene allá arriba o que yo tenga los requisitos. Entonces, preocupémonos por la salud, pero hagamos un balance de esa salud espiritual, de esos requisitos que te está pidiendo el gobierno, que tú estás afanado por tenerlo, que está muy bien, no estoy diciendo que esté mal, pero entonces que esa autoridad, que esa diligencia, que esa premura, que ese deseo por entrar al restaurante, que ese deseo por estar en el cine, que ese deseo porque te dejen entrar en las entidades gubernamentales sea mayor para entrar al cielo. Y es ahí a donde yo te quiero llevar, ¿verdad? Y Padre, si quieres, aparta de mí, ¿verdad? Este cáliz. O sea, quítame este sufrimiento. Si tú quieres, si es tu voluntad. Y a qué el sufrimiento, los procesos son necesarios primero para recibir ese llamado, para saber qué hacer, para tener las armas, para tener la fortaleza, para saber qué hacer para llegar a la santidad y poder tener los requisitos de entrar al cielo, ¿verdad? ¿Dónde te ubicas tú en este momento? Con esas oraciones, con esos apóstoles que están en oración en espera, que son intercesores, o te ves como Pedro, un líder dentro de la iglesia que pastorea las ovejas, ¿verdad? Como le dice el Señor, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Marta, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y vuelve y le dice, Marta, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ponle tu nombre. Amas, tú lo amas. Apacienta sus ovejas. O te visualizas como Santiago, un mártir. ¿Y qué es un mártir? Un hombre que Dios lo ha convertido y que está dispuesto a morir por la verdad en Cristo Jesús. Como muchos sacerdotes que han muerto por no negar a Jesús. Como muchos sacerdotes que nosotros tenemos que defienden que la presencia viva está en la Eucaristía, como muchos sacerdotes que defienden el derecho del laico por encima de toda orden de un hombre, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a recibir revelación como Juan? ¿A ser fiel a Jesús? ¿Tienes tú los pantalones para si ocurriera hoy la crucifixión ser ese Juan? Yo te pregunto hoy, ¿tienes tú los pantalones? ¿Estás dispuesto a tener ese corazón constantemente abierto para que Dios te capacite para tu llamado? ¿Dispuesto a aprender? ¿Tienes compromiso? Mucha gente está dispuesta a aprender, pero no quieren compromiso en la iglesia, no quieren compromiso con el pueblo, no quieren compromiso con sus sacerdotes, no quieren un compromiso con un director espiritual, no quieren un compromiso con un ministerio, no quieren un compromiso con Dios. ¿Estás tú dispuesto a ser ese Juan? ¿Estás tú comprometido a cuidar la verdad? La verdad de la palabra, la verdad de la Eucaristía, la verdad de la sangre del Cordero, la verdad de las promesas del Señor en su palabra, la verdad de los mandamientos. ¿Tienes tú los pantalones hoy para eso? Es tiempo de reflexionar, es tiempo de hacerte esa pregunta y ver dónde tú estás parado en este momento a nivel espiritual. A nivel espiritual, ¿tienes tú los requisitos para entrar al cielo en este momento? Porque si no los tienes, todavía estás a tiempo. Pero tienes que empezar a caminar por el camino que ya hizo Jesús. No por el camino del hombre, por el camino que ya hizo Jesús, ¿verdad? ¿Estás dispuesto tú a cuidar a la madre como lo hizo Juan? A llevártela a tu casa para cuidarla,
para contemplarla, para permitir que ella sea tu intercesora. ¿Estás tú dispuesto a caminar sin importar lo que diga la gente? Que muchas personas tenemos que caminan, como digo yo, con la manada, con la moda, con lo que diga la gente. Opino lo mismo por evitar el que dirán, por no entrar en confrontación. Peleamos con los hermanos separados, que pues, realmente ellos no son hermanos, ¿verdad? Pues, básicamente, según la palabra, porque están separados de la Iglesia Universal. Estoy yo comprometido con Dios sin importar la nueva era, las nuevas vertientes, las posiciones sociales, la presión social. ¿Estoy yo fortalecido para eso? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte hoy con esta palabra. Dice que Jesús nos muestra nuevamente cómo Él en todos los momentos cruciales de su vida, en los momentos de decisión, en los momentos de cumplimiento de misión, Jesús se retiraba a orar. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos que tomar decisiones, oramos antes y esperamos la voluntad del Señor? ¿Cuántos hacemos eso en este tiempo? Y Jesús nos lo muestra a través de toda la palabra. Antes de elegir los apóstoles, antes de ir al Getsemaní, antes de llevarse a estos 3 apóstoles a la transfiguración, antes de realizar los milagros, después de realizar los milagros, Jesús nos muestra cómo se retiraba a orar. Y es una enseñanza tan importante a través de la palabra, y el pueblo no ha aprendido que para tomar decisiones tiene que orar. Si el Hijo de Dios, que es más que nosotros, que es nuestro Salvador, le oraba al Padre, ¿cuánto más no lo vamos a necesitar nosotros? Y nosotros nos acabamos de entender, nosotros queremos vivir nuestra vida a nuestra manera, con nuestras normas, con nuestros estatutos y a lo loco. Y esto no funciona así. Para un hijo de Dios no funciona así. Y todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra que en esta lectura que Jesús comenzó a afligirse, ¿verdad? Al principio de la palabra, y a sentir angustia, dejándonos ver la humanidad, como el hombre empezó a padecer porque sabía lo que le tocaba, porque sabía lo que iba a suceder. En nosotros tenemos situaciones y nosotros nos afligimos sin saber qué es lo que va a terminar. Una persona con una enfermedad, nosotros no sabemos cuál va a ser la voluntad de Dios, y oramos por sanidad, y muchas veces la persona recibe la sanidad pero no la recibe como nosotros queremos, y la gente se le hace eso un poquito difícil de entender, ¿verdad? La sanidad puede implicar sanidad corporal aquí en la tierra, pero también puede ser la sanidad que el Señor le da llevándoselo a la tierra prometida, ¿verdad? Llevándoselo a otro nivel espiritual, que el Señor le complace sanarlo de esa manera. Y Jesús dice que en la palabra, en estas lecturas, que estaba afligido, dice que sintió tristeza, que sintió angustia. Imagínese usted, nosotros no sabemos y nos afligimos muchas veces en las circunstancias, nos podemos imaginar qué es lo que va a pasar, pero a Jesús le fue revelado lo que él iba a pasar. Él sabía exactamente lo que iba a pasar, ¿verdad? Así que en nuestra vida nosotros no sabemos cómo van a terminar estas circunstancias, porque la última palabra la tiene el Señor, pero en este caso Jesús sí sabía cómo iba a terminar, qué tipo de agonía él iba a pasar y por qué. Así que su cuerpo comenzó a sentir, su carne comenzó a sentir ese peso de la prueba que le venía ya, que estaba pronta a llegar, ¿verdad? Ese dolor, ese pesar de ver el infiel, de ver el traidor, de ver los enemigos metiendo la cizaña, de saber que lo iban a atar, de ver las cadenas de la humanidad, de ver las calumnias hacia él, las blasfemias, de ver las falsas acusaciones, las espinas en su cabeza, los golpes, los clavos, la cruz,
las torturas prolongadas a las cuales iba a ser sometido por tu culpa y la mía, por nuestra culpa. Más aún, en las revelaciones de Santa Catalina de Emmerich, en ese relato habla de que el demonio se hace presente en ese momento de agonía y le mostraba a Jesús que su sacrificio iba a ser en vano, porque aún él sacrificándose y dándonos la salvación, el mundo iba a seguir pecando. Mire qué revelación le hacía el mismo demonio, según Santa Catalina de Emmerich, a Jesús en el huerto de los olivos. ¿Usted cree que yo sabiendo, por ejemplo, que me voy a sacrificar porque mi hijo cometió un crimen y yo me voy a sacrificar porque cometió ese crimen para que mi hijo pues pueda tener una vida próspera o abundante, porque él se puede arrepentir, porque él puede hacer su vida, porque él es joven? En la rifa de si va a haber una conversión o no la va a haber, porque yo no lo sé. Sin embargo, Jesús sabía que la humanidad iba a seguir siendo pecadora, y aún así él dijo: pero que se haga tu voluntad. Me duele, Padre, esto está brutal. Yo me imagino que esa pesadez, esa agonía, ese dolor, ese espanto que pudo haber sentido la carne de Jesús, el Rey de Reyes, sabiendo a lo que iba a ser sometido por algo que él ni siquiera había hecho, por culpa de la humanidad, pero que la voluntad del Padre en su plan era que Él fuera el Cordero, que Él fuera nuestra salvación. Él se somete a esa voluntad, pero en su carne, imagínese esa agonía, ¿verdad? No solamente el espanto que pudo haber sentido, el espanto, el abandono de sus discípulos, la traición de Judas. Él sabía que Judas, siendo escogido, lo que le iba a suceder, ¿verdad? El final, el dolor de su madre, esa madre que lo había criado, que le había dado, ¿verdad? Se había ofrecido para darle vida, criarlo dentro de ese mismo pueblo con todas las costumbres y estatutos. Ese dolor, al nivel de que en la palabra, ¿verdad?, dice que suda sangre, ¿verdad? Y la palabra de Lucas dice que dice cuando se levantó de la oración y encontró, dice, discúlpame, aquí entre tanta cosa que tengo subrayada no lo encuentro ahora mismo. Que la palabra dice, ¿verdad?, que él sudó sangre, ¿ok? Sudó sangre. Y humanamente, ¿verdad?, dice que sudar sangre es un proceso que puede ocurrir en el ser humano, y dice que se conoce como hematidrosis, ¿verdad? Y dice que son las áreas donde hay mayor capilaridad, que hay mayor cantidad de capilares, se llena de sangre, ¿verdad? Esos capilares como que se revientan, ¿verdad? Ante un momento de estrés violento. Si el hombre dice que si se estresa, hay intensas cargas nerviosas y puede entonces dilatar esos vasos sanguíneos y romperlos. Entonces, eso es cuando la palabra dice, míralo aquí, en el versículo 44, en Lucas, mire cómo, no, ahorita no lo encontraba, dice, y le sobrevino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. Y eso lo menciona Lucas, Marcos no lo menciona, pero Lucas lo dice en el versículo 44 y es el capítulo 22, ¿verdad? Así que eso era posible analizando y pensando todo ese estrés corporal que estaba sufriendo Jesús en ese momento, ¿verdad? Y dice que humanamente dice que pasa de mí este cáliz, o sea, como que aliviame esta carga, papá. Y esa expresión que dice, va, papá, o sea, yo me lo imagino él diciendo, mira, papito, esto está difícil, como hacemos nosotros en las circunstancias. Dios mío, esto está difícil, pasa de mí este cáliz, pásame este bálsamo, permíteme, dame la fuerza para yo poder
continuar en este proceso, ¿verdad? Y le dice, amorosamente lo llama Abba, papá, papito, ¿verdad? Y lo dice en Marcos. Y aquí mismo pues vemos que aún en su carne, el Señor, Jesús dice como que, wow, aguántame esto, pásame la conducta humana, pásame este cáliz. Y después cuando se da cuenta del momento dice, si es tu voluntad, que sea tu voluntad y no la mía. O sea, hay un momento de flaqueza en su carne, como muchos de nosotros que flaqueamos en nuestra carne ante las circunstancias, pero el mismo Jesús nos dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos en medio del proceso de decirle, bueno Señor, que sea lo que tú quieras? Y lo podemos verbalizar, pero realmente cuando se cumple la voluntad de Dios, ¿estamos dispuestos a aceptarla? La aceptamos con fortaleza, con amor, con obediencia, nos quedamos tranquilos. Ahí es la parte que es un poquito difícil. ¿Cuánto tú estás hoy verdaderamente dispuesto a ser así de obediente y someterte a que se haga la voluntad del Padre y no la mía? Y que mucho pecamos de eso, ¿verdad? Así que Jesús mismo nos muestra cuán importante es la obediencia. El Hijo de Dios se somete a la obediencia del Padre para dejarnos saber que nosotros tenemos que hacer lo mismo en circunstancias difíciles, ¿verdad? Así que otra enseñanza es que le hablemos como un papá, o sea, Abba, a confiar en ese Abba Padre que nos escucha y que nos va a dar lo mejor, como dice en Jeremías, todos mis pensamientos son a bien, ¿verdad? Todo lo que tengo contemplado, mis planes son mejores que los tuyos. ¿Cuánto nosotros confiamos en ese plan que Dios tiene trabajado para nosotros, en esa historia que ya Dios tiene escrita de nosotros y para nosotros? ¿Cuántas veces nosotros verdaderamente nos abandonamos en nuestra humanidad, que es lo que nos enseña Jesús en tiempos difíciles, a la voluntad del Padre, ¿verdad? Cuando nos vemos en esos procesos, verdaderamente nos abandonamos en nuestra humanidad como lo hizo Jesús. Esto es una invitación bien profunda, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Y vamos a ver que el Señor nos llama, entre tantas y tantas cosas, a ser testigos, ¿verdad? A ser testigos y a no olvidar el comportamiento de Jesús, porque Jesús dice, sean, ¿verdad? Ustedes son mis hijos, y nos invita a tener un comportamiento de hijos de Dios. Y hoy es el tiempo de reflexionar qué yo he hecho durante todo este proceso de mi vida hasta el día de hoy. Yo me he comportado como un verdadero hijo de Dios. Yo he estado alerta, vigilante, orante, a la espera, he estado como centinela, he tenido mi corazón preparado para este tiempo, para recibir a Jesús. Hoy hablaban del bautismo, ¿verdad? Cómo somos renovados a través del bautismo, no solo del agua, sino también del Pentecostés, del Espíritu Santo. Y realmente yo me estoy comportando en obediencia, acepto la voluntad de Dios, estoy dispuesto yo a defender la verdad que Dios ha puesto en mí, a ser testigo. La iglesia promueve una iglesia en salida y estamos nosotros verdaderamente siendo una iglesia en salida. Estamos dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Dios ha hecho en la humanidad. Yo soy testigo. Yo soy testigo de lo que Dios ha hecho en mí. Y por eso no me canso de reflexionar, de llevar la palabra. Porque si yo hoy estoy de pie, y si yo tengo hoy salvación, y si yo tengo identidad de hija de Dios, yo soy más que vencedora. Y por lo tanto, esa identidad que Dios me ha dado, yo tengo que cuidarla constantemente, renovar mis pensamientos, estar en gracia, mantener la lámpara encendida, llena de aceite. Y no solo eso, no pensar en mí nada más, sino pensar en aquel que quizás necesita hoy una palabra de fortaleza, que quizás necesita hoy un consejo, que quizás necesita hoy dirección, que quizás necesita entender un Cristo que resucitó, un Cristo que está entre nosotros y que siempre obra para bien.
¿Cuántas personas a veces me dicen, yo no entiendo por qué yo he tenido que perder tantas cosas? Yo también he tenido que perder muchas cosas. Claro que duele en nuestra humanidad, pero no somos eternos. Solamente la eternidad la tenemos cuando estemos con Cristo Jesús, y yo me tengo que preparar, tú te tienes que preparar para ese momento. El beato Carlos Manuel decía, vivimos para esa noche, ¿verdad? ¿Para dónde vivimos? ¿Cuál es esa noche? La noche que nos toque estar en la presencia del Señor, la Pascua con el Señor, ¿verdad? Así que hay un detalle muy importante que a mí me llamó mucho la atención, y sé que me estoy extendiendo un poquito, pero es que quiero entrar a la profundidad en esta pequeña palabra. Jesús dice la palabra que Jesús vino en 3 ocasiones. Dejó estos 3 apóstoles para que estuvieran en vela, para que estuvieran orando, y en 3 ocasiones estos apóstoles estaban dormidos. Y mira lo que el Señor puso en mi corazón, y quiero que tú lo pienses y lo analices para este tiempo. A veces nosotros como apóstoles, como siervos, como servidores, como testigos, cometemos unos errores y no nos damos cuenta que Dios nos está dando lucecitas dentro de la palabra para que no cometamos esos errores. En la primera ocasión es interesante porque en las 3 ocasiones estaban dormidos, pero lo que le dice Jesús a estos apóstoles es bien interesante. Y mire, en la primera dice, quedaos aquí y velad, ¿verdad? En Lucas dice, eso es en Marcos, en Lucas le dice esa primera vez, dice, orad para no caer en tentación. Quedaos aquí y velad. ¿Están qué? Vigilantes, alertas. Y en Lucas dice, esa primera vez, orad para no caer en tentación. Y el Señor nos está diciendo, mira, tienen que estar orando, tienen que estar pendientes. ¿Usted sabe qué? Porque el enemigo es tan listo, no deja de trabajar, y es tan sigiloso y es tan hábil que a veces en una palabra nada más nos hace pecar. Entonces, si no estamos velando, como dice en Marcos, si no estamos orando, como dice en Lucas, tenemos que el porciento mayor de estar infectados con pecado. No con el COVID, con pecado. Que es peor, ¿verdad? No sé qué llamar peor, porque yo, gracias a Dios, ¿verdad? Sé de muchas personas que han pasado esa enfermedad y es difícil, pero la enfermedad del pecado también es una enfermedad mortal, no hace mucha diferencia. Entonces, en esta vez Él les dice, mi alma está triste. ¡Wow! O sea, Jesús, el alma de Jesús está triste y ustedes están durmiendo. Ustedes no están ni velando ni orando. Yo me preguntaba, ¿cuán triste está el alma del Señor hoy? Porque no estamos alerta, no estamos orando y caemos en la tentación. ¿Cuántas veces el Señor Jesús hoy debe estar diciéndole al Padre, pasa de mí este cáliz? Porque es que esta agonía que estoy sintiendo por mi pueblo es tan y tan grande. Me llamaba mucho la atención. En la segunda ocasión le dice a Simón, a Pedro, no has sido capaz de velar 1 hora. Sabemos que Simón Pedro es la cabeza de la iglesia y el Señor me hacía sentir, wow, mi iglesia, quizás el Papa, los líderes de la iglesia, mi iglesia no ha sido capaz de velar 1 hora, y me hacía pensar en cuántos sagrarios están completamente solos. Yo decía, wow, cuántas veces el Señor le ha dicho a su iglesia, no ha sido capaz de estar 1 hora, vamos a misa y estamos peleando, le damos 20 minutos de sermón y estamos locos mirando el reloj para salir porque no contemplamos el misterio de la consagración, de la encarnación, de la presencia del Señor, de la presencia del Espíritu Santo, de los ángeles revoloteando en ese altar. No has sido capaz de velar 1 hora, te dice el Señor hoy, a ti como iglesia, a ti como pueblo, ¿verdad? Dice, velad y orad en esa segunda ocasión para no caer en tentación. Y mira esta frase, dice, el espíritu está pronto, pero la carne es débil.
Nos está diciendo en esa segunda ocasión, iglesia, oren para no caer en tentación. Oren para no caer en tentación. Dice, el espíritu está listo, o sea, nuestro espíritu ya está hecho para adorar, para orar, pero la carne es débil. Él lo dice, el mismo Jesús se lo dice a Pedro, se lo dice a los apóstoles. Y es que hacer que nuestro cuerpo sea obediente al espíritu, ¿sabe que eso es un desafío de este mundo? Un desafío gigante durante toda la vida, sobre todo para la iglesia remanente. Dice, y Pablo dice en 1 Corintios 9, 24 al 27, mire lo que dice, que este proceso de doblegar la carne, hacer que la carne obedezca al espíritu, es parecido al entrenamiento de un atleta olímpico, que tiene que ser que empezar de poquito a poco e irlo que incrementando, ¿verdad? Y que tiene que ser un entrenamiento. Los atletas no descansan, están en constante entrenamiento. Así tiene que hacer un siervo de Dios, así tiene que hacer un hijo de Dios. ¿Para qué? Para que el cuerpo obedezca al espíritu. Y eso nos falta, ¿verdad? Así que una de las cosas que Dios es que Dios nos llama a la santidad. Por lo tanto, ya estamos hechos para ser adoradores, ya estamos hechos para obedecer al Señor, ¿verdad? Y si flaqueamos, el Señor nos promete que nos va a dar la fuerza, que tenemos la autoridad para doblegar la carne y obedecer al Espíritu, pero para eso tenemos que estar alertas, vigilantes como centinelas y orar. Y yo le añadiría ayunar, para obligar a nuestro cuerpo a entender que hay que obedecer al Espíritu, que la carne es carne, que la carne no se manda, ¿verdad? Así que la tercera ocasión les pregunta, y yo te hago la pregunta a ti, ¿aún podéis dormir y descansar? Hello, gente, o sea, estás durmiendo, no estás orando, no estás velando y sabes que el momento va a llegar porque yo te lo dije. Jesús le dijo que va a llegar la hora, como nos ha dicho la palabra, va a llegar la hora y el tiempo que Él va a regresar a buscar a su pueblo. Y Él te pregunta, ¿tú puedes dormir y descansar todavía? En serio, que yo estoy aquí sudando sangre, padeciendo por la humanidad. Ustedes lo saben porque yo se lo he revelado en diferentes circunstancias, específicamente a ustedes tres. Yo me imagino, si Jesús hubiese sido puertorriqueño, estuviese con esa cantaleta. Una madre puertorriqueña hubiese estado en esa cantaleta. ¿Really? ¿Ustedes pues todavía sabiendo lo que va a pasar, ustedes están durmiendo? No, que ustedes de verdad que es increíble, yo no puedo creer esto, ¿verdad? Y yo me imagino a Jesús, cuando de momento, ¿verdad? Él dice, se acabó, llegó la hora, cuidado con no estar alerta, vigilante, doblegar tu carne, estar a la espera, estar durmiendo, estar descansando. Y que se acabe el tiempo y llegue la hora. Cuidado, que no tengan los requisitos para entrar al cielo, porque entonces sí, no va a haber misericordia en donde tú digas, Señor, pasa de mí este cáliz, para evitar este sufrimiento que me ha tocado por no estar alerta, vigilante, centinela, orar y doblegar mi carne, por vivir a mi manera, por hacer lo que me da la gana, por no llevar tus preceptos. Así que el Señor hoy nos invita a que no podemos seguir dormidos como iglesia, que no podemos seguir dormidos en los llamados, que no podemos seguir y dejar a un lado la misión, que no podemos dejar de ser pescadores de hombres, que no podemos dejar de ser testigos de la verdad, porque a eso estamos llamados, que no podemos dejar de trabajar por nuestra santidad, que para llegar allá tenemos que estar orando para poder mantenernos firmes en la brecha, luchando por nuestra santidad y por nuestra salvación y por la salvación de nuestros seres queridos. Así que a veces pedimos al Señor que aparte de nosotros los sufrimientos, cuando la oración y el ayuno nos alivia las cargas, porque el Señor así lo promete, ¿verdad? Así que el Señor de cierta manera pasa sobre nosotros ese cáliz para que las circunstancias no sean tan difíciles, pero permite
cierto nivel de procesamiento, como ya te dije, porque somos llamados y somos escogidos y tenemos que trabajar en la misión que el Señor nos encomendó, sobre todo para llegar a la santidad. ¿Cómo le pagamos a Jesús tanto amor? ¿Cómo le pagamos a Jesús esa dirección, ese camino, ese llamado, ese constante educación, capacitación a todos los llamados? Y yo diría que hoy yo escucho a nuestro Salvador gritando de dolor: papá, abba, papi, pásame este cáliz, porque no puedo con el dolor de todo lo que estoy viendo en mi pueblo, ¿verdad? Pásame este cáliz, porque hay tanta destrucción y muerte en las guerras, en los países de Albania, Bosnia, Ruanda, ¿verdad? Todos esos países del oriente. Papá, papito, por favor, pásame este cáliz para aliviar la carga de la infidelidad conyugal, de tanta debilidad en mis hijos, tanta inconsciencia del hombre en el dolor de la humanidad. Papito, pásame ese cáliz, porque no puedo con el dolor de un pueblo que no respeta mis mandamientos, que viven desbocados, desenfrenados y a ciegas. Un pueblo que vive del escándalo público de los gobiernos existentes. Un pueblo que me hace sufrir viendo a mis consagrados cometer quizás agravios y herejías. Pasa de mí este cáliz para aliviar el dolor de tanto desenfreno y abuso contra los más débiles en nuestro mundo. Pasa, papá, abba, Padre, el cáliz, porque escucho el grito angustioso de los no nacidos. Pasa, papá, el cáliz por el dolor de tanta pobreza, suicidios y tanto pueblo metido en vicios. Pasa, abba, Padre, el cáliz por tantas misas negras celebradas a nivel mundial que van en contra de mi palabra. Pasa, abba, Padre, el cáliz del dolor para aliviar ese dolor de tanto maltrato, de tanto atentado contra mi palabra, contra mi cuerpo, contra mis siervos, contra mis hijos. Es momento de que tú te detengas y evites, que le pagues con amor al Señor y evites que nuestro Salvador esté gritando: abba, Padre, pasa de mí este cáliz, porque es tanto dolor que le estamos ocasionando con nuestra esencia, con nuestro comportamiento. Pidámosle hoy al Padre que pase ese cáliz en cada enfermo que hoy lo necesita, en cada persona que es inconversa, para que pueda abrir su corazón y entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que pase el cáliz en cada persona que ha tenido quizás una pérdida, varias pérdidas de un ser amado, un hijo, un esposo, un hermano, una sobrina, una tía, una madre, y que siente hoy un dolor inmenso. Le pedimos al Señor que pase ese cáliz, ese bálsamo que alivie tanto dolor. Le pedimos al Señor que hoy pase de ese cáliz a las personas que están deprimidas, que se sienten en soledad, a los envejecientes abandonados y enfermos. Que pase de ese cáliz a nuestros sacerdotes que son perseguidos, aquellos diáconos, servidores, laicos que son perseguidos y oprimidos por el gobierno, por sus superiores en la misma iglesia, o que son oprimidos por el mismo pueblo. Le pedimos al Señor que pase de ese cáliz y que alivie ese dolor. Pedimos que el Señor que pase ese cáliz a nuestros jóvenes que viven en un mundo acelerado, sin identidad de hijo de Dios, en aquellos que no encuentran apoyo y dirección para ser mejores personas. Le pedimos al Señor que pase de ese cáliz en esas personas. Le pedimos al Señor en esta noche que pase ese cáliz en aquellas madres que están pensando abortar y que se sientan aliviadas por el amor de Dios. Bendito Dios, bendito y alabado Señor. Pedimos al Señor que pase de ese cáliz en aquellos matrimonios que hoy están ya agotados
y listos para renunciar al sacramento. Que el Señor pase su bálsamo y su cáliz sobre esos matrimonios y sobre esas familias que han decidido hoy rendirse y renueve sus fuerzas para comenzar de nuevo en Cristo Jesús. Le pedimos al Señor que pase ese cáliz, que pase ese bálsamo en los presos que ya no tienen opción de libertad, que se sienten devastados por lo que hicieron. Y le pedimos al Señor que pase ese cáliz en tu vida, en tu familia, en tu corazón, en tu cuerpo, para que en este tiempo te ayude a encontrar la luz, a hacer la luz y a caminar por el camino que ya Él trazó, a ser testigos de la luz. Bendito y alabado sea el Señor. Que esta noche el Señor pase su bálsamo, ese cáliz que alivie y te dé fortaleza en tu proceso, pero que al mismo tiempo, en la voluntad del Señor, ese proceso te haga crecer, te haga discernir y te haga entender que Dios siempre debe estar primero y que sus maravillas, sus obras y sus planes siempre van a ser mejores que lo que nosotros tenemos contemplado como seres humanos. Así que en el nombre de Jesús le pido hoy, en este tiempo, mucha paz para ti. Que ese cáliz, ese bálsamo de paz, de amor, de ternura, de fortaleza, entre en tu vida y te rodee hoy, mañana y siempre. Bendito y alabado seas el Señor, tú, mi Dios. A ti la gloria y la honra. Y si este mensaje ha servido para edificarte, te puedes suscribir a mi canal en el botoncito que aparece al final de suscripción y comparte la bendición. Comparte la bendición. Hay una palabra poderosa para muchas personas en este tiempo. Así que no seas egoísta. Como dice el sacerdote, haga un acto de amor y comparta la reflexión para que otros sean bendecidos igual que tú, igual que yo. Así que reciban la paz del Señor, ese cáliz, el cáliz de fortaleza que el Señor, que Dios nos promete a través de los procesos difíciles. Y empecemos a trabajar para evitar que Jesús esté gritando de dolor en este tiempo. Reciban un abrazo fuerte de esta humilde servidora Marta Cuevas y espero que sea una palabra de bálsamo, de edificación. Gracias por permanecer ahí y mantenerte firme en estos caminos. Que Dios te bendiga.